precisamente este impuesto, que es el impuesto a las grandes fortunas. Y todo esto implica una salida de capital que reduce la inversión en sectores productivos aquí en Bolivia. Y es porque no les conviene también a estos empresarios. Entonces, es por eso que pienso que no es un punto positivo. Vamos con el otro punto, que es el desincentivo al ahorro. Si una persona no recibe ganancias significativas en un año, igual debe pagar, porque no estamos seguros que todos los años sí haya, sí se generen utilidades. Entonces, esto desincentiva la acumulación de capital y los inversionistas prefieren poner su dinero en otro país. Me refiero con este punto a que el impuesto a las grandes fortunas grava la riqueza neta, como les explicaba hace unos minutos de una persona. Y independientemente a si esta persona genera ingresos o no. Entonces, así no se haya vendido, digamos, ¿no? Durante el año, igual se debe pagar el impuesto. Entonces, esto desincentiva la acumulación del capital, ya que los inversionistas prefieren poner su dinero en otro país donde no se reduzca constantemente su riqueza, que es contraproducente para la misma empresa. Punto 3. La doble imposición y baja rentabilidad de activos productivos. Este impuesto suele estar vinculado a las empresas que su naturaleza puede ser un emprendimiento, ¿no? Industrias o proyectos y demás. Y si los empresarios ven que su patrimonio está sujeto a una carga tributaria, podrían optar por reducir sus inversiones en Bolivia, es decir, ya dejarían de invertir en territorio nacional y, como les decía, trasladarían a otros países donde no sea tan pesado el impuesto. Entonces, esto, por otro lado, también llega a afectar en la generación del empleo y el crecimiento económico, como ya no se está invirtiendo en territorio nacional, sino en otro lado. Y por otro lado, la doble imposición también les mencionaba. Y este punto me parece sí muy importante porque se suman otros impuestos al impuesto a las grandes fortunas ya existentes. Por ejemplo, estas empresas, aparte de pagar el impuesto a las grandes fortunas, pagan el impuesto a las utilidades, pagan el IT y otros más. Entonces, esto se puede notar que hay una doble imposición y, y la complejidad y costos administrativos. Este impuesto que estamos mencionando puede ser un impuesto muy complicado de calcular, ya que requiere el valor de todos sus activos en Bolivia y en el extranjero. Entonces, esto genera mayores costos administrativos y puede incentivar a la evasión fiscal o la búsqueda de estrategias para reducir, ¿no?, la base imponible. Entonces, estos puntos sí me parecen contraproducentes en la realidad que vive nuestro país, porque no tenemos inversiones en empresas acá en Bolivia. Precisamente uno de los puntos es por los impuestos. Entonces, mi propuesta a este problema es que, si bien el impuesto a las grandes fortunas se ha creado con el fin de redistribuir la riqueza y aumentar la recaudación fiscal, tiene efectos negativos. Entonces, quizás se podría eliminar este impuesto y crear otros de manera que no se disminuya la inversión acá en territorio nacional. Todo lo contrario, se incentive. Y con estos tipos de impuestos, lamentablemente se crea lo contrario, ¿no? Entonces, mi propuesta, recalco nuevamente, es que se elimine este impuesto, sin embargo, se vaya a crear otro impuesto que de alguna forma sí paguen, ¿no?, las empresas que tienen mayor capital, mayor patrimonio. Muchas gracias. Ese es el tema propuesto por mi persona. A ti las gracias, estimada. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere participar referente al tema. Jonathan, sí, por favor, tienes el uso de la palabra. Eh,
¿Cuánto es la fortuna mínima que debe tener una persona para que se le cobre este impuesto? Les había mostrado 30 en las millones. diapositivas. Sí, 30 millones es lo mínimo. Ah, ya, gracias. No, no lo vi esa diapositiva. Gracias. Ya. A ver, tiene el uso de la palabra Janet. ¿Alguna participación? ¿Ustedes consideran que están de acuerdo? ¿Consideran que es correcto? ¿Consideran que la compañera su proposición es buena o no? La compañera está manejando la idea de que en vez de que este impuesto beneficie, más al contrario, es perjudicial porque la gente no quiere de alguna forma tener o recaudar, ¿no? Porque dice, si no, yo voy a tener que pagar un impuesto. Entonces, en vez de incentivar, genera cierta preocupación en cierto tipo de personas que deben ser empresarios para tener también esa suma de dinero. Iremos por orden, por favor, tiene la palabra Betty. Buenas tardes, licenciada. Por mi parte, yo creo que este impuesto está más enfocado o está visto más para las personas, o bueno, para el Estado, para aquellos contribuyentes que tal vez quieran hacer el lavado de dineros, porque no estamos hablando de 1.000 o 2.000 bolivianos, estamos hablando de una suma muy significativa y que debería de estar regulado y comprobado si es dinero limpio o no. Y creo que esta forma sería una buena forma de controlar si es limpio o no. Muy bien, buen criterio. Tiene razón. En sí dice, no es que esto se ha hecho de forma arbitraria para evitar que se tengan más beneficios los empresarios en nuestro país. Es una suma relevante. Son 30 millones que una persona tendría que tener a lo largo de su vida con varios negocios, ¿no? Por eso también es que el Estado, de cierta forma, para precautelar como medida gubernamental que este dinero no sea habido o no sea parte de delitos de carácter internacional que conversamos la anterior vez, como sea narcotráfico, tráfico, es que establece que es un mecanismo de control para el Estado. También puede ser desde esa óptica. A ver, la compañera Janet, por favor. Buenas tardes, licenciada. La compañera mencionó que había una doble tributación por parte de empresas, cosa que en mi pensar es incorrecto, dado que lo que es el impuesto a a las grandes fortunas está dirigido a lo que son personas naturales, no hacia empresas como tal. Muy bien, Janet, ¿ese es tu comentario o algo más que quieras acotar a la participación de la compañera? Eso, licenciada. Ya, O tal vez nos a podría ver, dar una aclaración a qué se refería con lo que es la doble tributación que mencionaba la compañera. ya. Laura, por favor, tiene el uso de la palabra. Licenciada, buenas tardes. Mi pregunta era sobre la exposición de la compañera de la minería. Como bien dijo, que la mayoría de las empresas mineras no pagan un impuesto que sea justo por la explotación de minerales y destrucción, obvio, de la naturaleza y Laurita, todas esas cosas. Laura, le corto ahí, por favor, las participaciones tienen que ser acorde el tiempo, ¿no? Ahorita estamos con la otra compañera que nos está hablando del tema de la regulación o la ley de las fortunas. Por favor, si su pregunta es con relación a ese tema. El otro ya pasó, ya expuso. En su momento les voy a solicitar también, alcen la mano si quieren hacer alguna pregunta. Compañera Maciel, por favor. Licenciada, yo quisiera hacer más que nada una pregunta respecto a la solución que dio. ¿Cómo qué tipo de impuesto alternativo podría introducir, digamos, para mantener la recaudación fiscal sin alterar esa inversión o que los sujetos pasivos se vayan a desanimar? Quizá un poco más detallada esa parte. Ya, muy bien. La compañera que expuso, la compañera que expuso está, ¿se encuentra? Sí, licenciada. Hola.
A ver, mira, tu compañera te da una pregunta muy interesante, ¿no? Te dice, entiendo que tienes una propuesta de crear otro impuesto. ¿Cuál sería eso? No sé si nos puedes aclarar un poquito. Bueno, licenciada, respondiendo a la pregunta, es bien complicado decir ahorita, no, este impuesto puedo querer que se imponga. Es muy complicado, es una idea que se tiene que madurar bien y no se trata solo de lanzarlo ya. Sin embargo, sí buscaría un impuesto que incentive a a la creación de nuevas empresas. O sea, el objetivo principal no es que haya una carga tributaria fuerte sobre la empresa. Todo lo contrario, se trata de incentivar. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, un tema ya muy diferente, muy aparte, se podría, ¿no? Se podría poner diferentes impuestos. Sin embargo, las exportaciones en nuestro país no tienen impuestos. ¿Por qué? Porque se está incentivando a que haya mayor exportación. Entonces, sí me gustaría que desde esa óptica se aplique lo mismo en este tipo de empresas o personas naturales que quieran tener también su emprendimiento. Y esa es mi respuesta, licenciada. Es muy complicado especificar qué impuesto. Le repito nuevamente, es una idea que considero que hay que madurarla y no directamente lanzarla así. Y ya, a ver, compañeros, un poquito, no confundamos las cosas, ¿no? Obviamente no hay el impuesto a la exportación, porque el Estado tiene que hacer políticas que motiven a que el Estado quiera exportar en vez de importar. Pero no podemos comparar con una ley de fortunas, porque en la ley de fortunas, la misma ley en su objeto, en su regulación, en su forma de ser, en su análisis que se ha hecho, tiene otro objeto. Las personas que van a utilizar el Estado, que van a hacer inversiones o que tienen un capital de 30 millones, lamentablemente el Estado tiene que tener mecanismos de control, porque no puede ser un parque de diversiones. El Estado tiene que saber de dónde proviene ese dinero. Ustedes saben que con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, que es la ley que regula justamente lo que es el tema de los hechos de corrupción en nuestro país, ahí establece ciertos mecanismos. Estamos viendo a diario que había habido varias personas que trabajaban en las instituciones públicas que se hacen millonarias con procesos de contratación. Son de 30 millones. Entonces, obviamente, el Estado tiene que cuestionarse de dónde viene ese dinero. El cuestionarse no es ponerle límites, pero sí es dar seguridad a las otras personas, porque no puede ser que en el Estado boliviano estén, no sé, seamos fuente, digamos, de ciertas instituciones ilegales y no nos demos cuenta y no realicemos el control bajo la consigna de que, ajá, no podemos dejarles o estamos queriendo dañar a la empresa privada. No, 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 no confundamos conceptos. Lo que se está haciendo acá, no podríamos comparar la ley de fortunas con lo que es el tema de cero para la exportación, ¿no? Cero impuestos para la exportación. Obviamente sí se podría regularizar otro impuesto, menos lesivo, menos agravante, evidentemente, pero no hacerlo también sería una irresponsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que tener ciertos mecanismos de control y fiscalización. No puede en su territorio dejar pasar, dejar hacer, sin que nadie se dé cuenta de dónde está proviniendo el dinero. Uno va al banco y saca más de $5,000, bueno, en bolivianos, no le estoy hablando 35,000, y le tienen que hacer firmar su declaración jurada de dónde proviene ese dinero. Es hasta a veces cargoso, pero uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? También por un sentido de patriotismo, de informar de dónde está proviniendo. No es cualquier monto, es un monto considerable. No estamos hablando de 1 millón, son 30 millones. 30 millones que ningún ciudadano de pie obviamente va a tener en su bolsillo, ¿no? Entonces, también genera cierta duda de que el Estado tiene que controlar de dónde y a dónde va a ir a parar ese dinero. Muy bien, a ver, compañera, por último, cedemos el uso de la palabra a Patón.
Licenciada, mi pregunta era igual sobre su solución, porque el impuesto a las grandes fortunas, a partir de los 30 millones, es del 1.4, pero es anual. Entonces mi pregunta sería que si su solución sería bajarlo, porque 30 millones para 1.4% me parece a mí muy poquito. Creo que esa respuesta ya también la ha respondido la compañera. No podría dar una solución ahorita factible o una solución exacta de cómo poder llegar a cobrar el tema correcto. Solo nos ha hablado de que generaría otro tipo de normativa para generar otro tipo de impuesto, que no sabemos si va a ser más elevado o menos elevado, pero ya nos ha dado esa posible solución. Muy bien, compañeros, con eso vamos a concluir la intervención del día de hoy. Eh, Espérenme un ratito, voy a sacar mis